delicado no solo en Arequipa, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Tanto así que ha merituado que el Papa convoque a todos los obispos para hablar sobre los abusos sexuales dentro de la iglesia, los abusos a niños, básicamente, pero que no solamente se trata de niños, porque hay abusos sexuales dentro de la iglesia a mujeres, monjas, a sacerdotes ya adultos, a seminaristas ya adultos. Los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica se han convertido en una lacra que el propio Papa Francisco ha detestado y que ha dicho públicamente pretende combatir. No obstante, muchas de las personas que han sido abusadas sexualmente dentro de la Iglesia Católica creen que las acciones que está tomando el Papa Francisco, los cardenales, los obispos, son realmente de la boca para afuera, porque no encuentran que realmente se estén tomando acciones verdaderas y reales. Un caso que en el Perú remeció la estructura de la iglesia fue el caso del sodalicio de vida cristiana, donde se descubrió que su fundador, Figari, abusaba junto con otros jerarcas de esta organización, inclusive sacerdotes que habían fallecido y que estaban en proceso o iniciando procesos para ser llevados a los altares como santos. En algunos casos, con procesos abiertos para ser considerados venerables, que es un paso previo a ser considerados beatos y luego exhibidos o colocados en los altares de las iglesias. Bueno, el asunto es que muchos de esos procesos se frustraron. ¿Por qué? Porque descubrieron que habían sido tan abusadores como Figari. Esto se ha descubierto después de una larga lucha, una larga batalla que han tenido valientes personas que han salido a denunciar esos abusos, padres que han luchado por rescatar a sus hijos, periodistas que han investigado. Una de esas personas es Héctor Guillén, un activista decidido para poder terminar, prevenir los abusos dentro de las iglesias. Y digo de las iglesias porque en general iglesias católicas y otras sectas han utilizado mecanismos de dominio que después permiten que personas, niños, sean abusados. Y vamos a tocar este tema después de que el Papa pues, se haya reunido con los obispos y haya dado 8 directrices que, como digo, algunos consideran que no son reales, aplicables o que vayan a detener realmente los abusos sexuales y llevar a los tribunales a los abusadores. Y más adelante en el programa voy a estar con Omar Irala. Omar Irala es un especialista en opinión pública y vamos a hablar sobre la popularidad de Vizcarra y cómo va su gobierno. Soy Enrique Zavala, les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Guillén, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la entrevista. Tengo en mis manos este reporte que usted hizo para exponer en Chicago en el año, bueno, hace unos años, y que involucraban los abusos sexuales que usted había podido recopilar en el Perú entre los años 2000 y 2012. Sí, así es. ¿Cómo nos ha ido a nosotros? ¿Cuántos casos estima usted que se hayan registrado en ese periodo o hasta la fecha en la Iglesia Católica Peruana? ¿Cuántos? Es muy difícil decirlo, Enrique, pero... ¿Decenas? ¿Centenares? Deben ser centenas. Yo creo que, a ver, si lo ponemos en un contexto general, ¿no? Este asunto de la pederastía clerical en los últimos 20 años se ha descubierto primero en Estados Unidos, en Boston, y después eso generó una primera ola en Estados Unidos, una ola de denuncias y de cantidad de personas abusadas. Se considera que por lo menos unos 10.000 en Estados Unidos. Eso generó la organización de algunas entidades como
SNAP y muchas otras más, que tuvieron una buena presencia en la defensa de los derechos de los abusados. Luego vino una segunda ola en Europa, en Irlanda, Alemania, bueno, varios países de Europa. Esa fue la segunda ola. Pero, Enrique, yo considero que el sitio donde tiene más influencia la Iglesia Católica, en donde tiene más poder, donde tiene la mayor cantidad de feligreses, es en América Latina. Y estoy absolutamente convencido que de ahí va a partir la tercera ola. Y esa va a ser muy fuerte. Tercera ola de protestas, De protestas porque los contra la casos veracidad. han sido tremendos. México, Maciel y los Legionarios de Cristo, en Chile, perdón, no recuerdo el nombre de Caradima. la organización, Caradima, ¿y qué se llamaba su organización? No estoy muy seguro. Del Bosque, Congregación del Bosque, sí. Y bueno, el Sodalicio de Vida Cristiana en el Perú son casos extremadamente dolorosos para la sociedad latinoamericana. Sí, sí. En el Perú le decía, usted piensa que son centenas, me dice. ¿Por qué piensa que son centenas? Porque los casos que se conocen podrían ser pues decenas, tal vez, no sé, 20 o 30 casos, tal vez, porque usted piensa que hay centenares de casos. Porque el poder de la Iglesia Católica es mucho mayor aquí que en Europa o Estados Unidos. Para silenciar, se refiere. No, poder político. O sea, es que detrás hay concordatos en varios países de América Latina. La Iglesia tiene injerencia política, tiene injerencia en el aparato gubernamental, tiene injerencia en la toma de decisiones, está exonerada de impuestos. Entonces, es parte del poder. Algo que en Europa no, en Europa hay una separación de Estado e Iglesia y existen estados laicos. Pero aquí no. Entonces la capacidad de encubrimiento es muchísimo mayor y la capacidad de abuso también. Recientemente el Papa se ha reunido con todos los obispos, 4 días, con una agenda más o menos abierta, por decirlo así, donde todo el mundo podía hablar, donde se han dicho muchas cosas, donde están gente que evidentemente pretende tapar las cosas y otros que parecen estar decididos a que las cosas salgan a la luz y que los pederastas sean llevados a tribunales civiles. Pero después de las conclusiones, después del último discurso del Papa, salen representantes de las víctimas, organizaciones que los han apoyado y las propias víctimas a decir que todo es bla, 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 ¿no es cierto? ¿Usted piensa lo mismo? Claro, es que no ha habido participación abierta, como se dice. Ha habido, creo que la participación de 140 y tantos obispos de todo el mundo, uno del Perú. Ha habido la presencia de solamente 12 víctimas que han sido invitadas al evento, no más. Entonces, y deben haber sido seleccionadas, ¿no? Una de ellas ha sido Miguel Hurtado, que es amigo mío. Yo lo conocí en SNAP, en una reunión de la Survivors Network of Those Abused by Priests, que es esta entidad en donde presenté este trabajo. Y no ha habido pues una participación abierta y las conclusiones a las que se ha llegado en este evento han sido muy pobres y poco satisfactorias para la mayoría de víctimas. ¿Qué hubiera sido satisfactorio? Porque, bueno, si uno escucha el discurso del Papa dice no protección, no vamos a proteger, no vamos solamente a castigar aquí, sino que se debe llevar a los tribunales. Podríamos decir que eso es el discurso más fuerte que ha tenido el Papa. ¿Eso por qué no es suficiente? A ver, vamos a verlo desde el punto de vista histórico y te voy a mostrar algunos trofeos de guerra en todos estos años de lucha que he tenido, ¿no? Este activismo por los derechos de los abusados, contra los abusos de la Iglesia Católica, que a mí me tocó en la parte del sodalicio,
Me llevó a investigar, a conseguir información, libros, documentos, a integrarme a instituciones que luchan, que tienen este mismo tipo de lucha a nivel internacional. Y no sé cómo, pero de algún país escandinavo me llegó la noticia de mi lucha a Barbara Blaine en Chicago, allá por el año 2012 justamente. Y Bárbara me llamó Barbara Blaine, la fundadora de SNAP, y me invitó a participar en uno de los eventos. Y ahí pues fue que conocí a personajes míticos que han luchado en este campo. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, Tom Doyle, que es un sacerdote que ha sido agregado de la Nunciatura Apostólica del Vaticano en Washington, y que le encargaron el estudio de los abusos sexuales en Estados Unidos. Él hizo una gran recopilación, él ha publicado este libro y me lo ha dedicado justamente, ¿no? Hizo una recopilación, la presentó al Vaticano y el Vaticano la rechazó. Era demasiado crudo el resultado para poder aceptarlo. No lo quiso aceptar. ¿Lo rechazó Ratzinger? Déjame ver que en ese tiempo, me parece que sí, o Juan Pablo II fue, Juan Pablo II. Juan Pablo II fue. No aceptó el resultado de esa investigación. Entonces, al ver ese rechazo, él prácticamente dejó su cargo y se pasó al lado de las víctimas. Y comenzó a apoyar toda esta labor junto con Barbara Blaine. En estos eventos también he conocido, por ejemplo, a Jason Berry. Jason Berry, que es un periodista, habla castellano, fue el encargado de publicar todo lo que había pasado en México con Marcial Maciel. Y estos dos pues son personajes gigantescos, son personas ante las que me quito el sombrero. Realmente conocerlos ha sido un honor, ¿no? Y Jason Berry publicó este libro que es el que detonó las investigaciones en Estados Unidos y que poco a poco fue conformando un acopio de información que, por ejemplo, aquí sale publicado en este libro, Manto Púrpura, de San Juana Martínez. Es una periodista mexicana. En este libro publica esto, que son resúmenes de lo que se llama Bishop's Accountability. Aquí está el prontuario de todos los sacerdotes con su nombre y su fotografía que han sido denunciados y sentenciados a nivel mundial en todos los países. Y toda esa información está en internet, en bishopsaccountability.org. Entonces, en estas reuniones de SNAP conocí gente muy importante. Tuve acceso a documentos, como por ejemplo que también fue publicado en este libro de un argentino, Carlos Facio, que me lo regalaron en San Diego, un activista. Aquí, por ejemplo, encontré este documento que es le llaman Crimen Solicitaciones, que no fue publicado, sino que fue enviado por el Vaticano a todos los arzobispados del mundo y fue guardado en secreto en cajas fuertes durante muchos años. Este documento, que se llama Crimen Solicitaciones, encarga a todos los obispos la manera de manejar los casos de denuncias de abuso sexual, empezando por cómo recibir a la víctima, cómo recibir a los familiares, cómo hacerles su cuestionario, qué tipo de preguntas hay que hacerles. Incluso se les dice cómo trasladar al sacerdote a otra diócesis para tratar de minimizar el golpe y salvaguardar la imagen de la Iglesia Católica. O sea, lo que menos interesaba ahí era la víctima. Era la víctima. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Héctor Guillén, una persona que ha sido solitaria durante muchos años en una lucha por detener los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Le tocó afrontar el problema del sodalicio. Fue duramente atacado por el sodalicio, pero después su causa ha salido a la luz y ha contribuido a desvelar todas estas atrocidades que se cometían dentro de esta organización
de la Iglesia en el Perú. Nos vamos a una pausa. Regreso con más de este tema. Pretendo preguntarle en la siguiente parte cómo ve el tema del sodalicio de vida cristiana. Se tomó la decisión de tener un interventor nombrado por el Papa. Se han tomado algunas decisiones, pero un reciente comunicado del sodalicio de vida cristiana pareciera que el sodalicio fue víctima de Figari y las víctimas reales, los abusados, fueron, pues no sé, una cosa más, ¿no? Algo así como víctimas colaterales. Y hablaremos de eso tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Héctor Guillén Tamayo, un activista para poder detener los abusos sexuales dentro de la iglesia, a menores, a mayores de edad, a curas y monjas que son víctimas, y tema que vamos a tratar en este programa. Pero quisiera entrar al caso del sodalicio de vida cristiana. El sodalicio de vida cristiana fue una agrupación elitista que logra una gran expansión en el Perú, una gran expansión en Arequipa, dueña de institutos, universidades, colegios, cementerios, otros negocios, muy poderosos económicamente, y que aparentemente buscaban ser una élite intelectual. Sin embargo, su fundador, Figari, había sido un hombre aparentemente enfermo, que se juntó con otras personas de igual calaña, que terminaron abusando de muchos jóvenes que captaban a edades muy tempranas en colegios también de élite, en los lugares donde funcionaban. Las cosas recién se han ido descubriendo después de que durante años personas como usted luchaban denodadamente y eran desacreditados de una manera bastante desleal y además bastante planificada, ¿no es cierto? Ahora las cosas han cambiado. Sin embargo, pese a que se han revelado todas estas atrocidades, que ha habido un interventor nombrado por Francisco antes de venir al Perú y que él ya haya tomado algunas decisiones, sale un comunicado del sodalicio donde prácticamente se presentan como víctimas de Figari. O sea, Figari es, y hay que proteger al sodalicio de Figari, y como que la organización no tuviera ninguna responsabilidad. Me imagino que usted ha leído este comunicado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Nuevamente, Enrique, tenemos que verlo esto en un contexto general. El sodalicio no ha sido más que un instrumento de la geopolítica mundial del Vaticano. No, lo que usted me está diciendo es que el sodalicio y Figari no actuaron no es una isla, no es un caso, sino que esto corresponde a políticas que venían desde el Vaticano. Eso es una cuestión bien complicada, ¿no? No, es sencillo. A ver. O sea, lo que había pasado es que surgió hace como 40 años o más, la teología de la liberación. Entonces, la teología de la liberación comenzó a vincular a cantidad de sacerdotes y a una ideología de la iglesia que se acercaba más a los pobres. Y no le gustaba eso al Vaticano, entonces surgió pues, en la época de Juan Pablo II una opción para luchar contra la teología de la liberación. Y comenzó a apoyar a grupos, primero a dar énfasis a los laicos, y sobre todo los laicos fanáticos, y recibieron apoyo económico y recibieron apoyo ideológico para luchar contra esta teología. Entonces surgieron grupos radicales. Era la derecha y la izquierda de la iglesia. Claro, y grupos conservadores, entre los legionarios de Cristo en México, que luchaban contra un Estado laico en México, en el Perú el sodalicio, Caradima en Chile y así. Entonces es una geopolítica que buscaba aplastar a
a estos sacerdotes que habían propugnado la teología de la liberación. Los vincularon a Sendero Luminoso, a muchos los asesinaron, los encarcelaron, los denostaron, los desprestigiaron y al final pues fueron apoyados incluso por políticas de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos. Yo he visto documentos que acusan de financiamiento de Estados Unidos porque la Iglesia Católica había dejado de ser un aliado de las políticas de Estados Unidos conservadoras en ese momento, las vieron peligrar y entonces apoyaron a Juan Pablo II para luchar contra esta teología de la liberación. Entonces y comenzaron a entrar iglesias evangélicas a toda América Latina para luchar contra la teología de la liberación. Por eso nos han invadido cantidad de sectas, ¿no? Mormones, Testigos de Jehová, todas de Estados Unidos. El asunto era destruir a la teología de la liberación. Y ahí hubo un consumo, pues, una concertación, definitivamente, y muy bien organizada. El sodalicio solo ha sido parte de esto. Correcto. Pareciera que los abusos sexuales se dan precisamente en esos grupos, si los tratamos de hablar fuera de los términos religiosos que usa la Iglesia, o sea, las iglesias de derecha, ¿no? Los grupos de derecha, elitistas, de ricos, parecen que han tenido muchísimo más propensión a generar organizaciones donde la pederastia, el abuso sexual han sido muy recurrentes. ¿Usted opina lo mismo? Lamentablemente estos grupos, cuando tienen el control mental de los chicos, porque ejercen el lavado de cerebro, se acercan mucho a lo que son las sectas destructivas, ¿no? Que hacen persuasión coercitiva o control mental. Entonces, cuando una organización de estas controla la mente de una persona, no pierde todas sus libertades democráticas, su capacidad de pensar, su capacidad de decidir. E incluso pierdes tu capacidad de decir cómo te vas a vestir, dónde vas a estudiar, qué vas a leer, qué películas vas a ver, y hasta dominan todos los aspectos de tu vida, incluyendo tu vida sexual. O sea, todos nos vestimos de azul, con camisa celeste, y chupita ploma, y así. Y ¿no claro, es cierto? tenemos un lenguaje, y yo soy dueño de tu sexualidad, ¿no? O ya sea con la promiscuidad o ya sea con tu celibato. Perfecto. ¿Qué encuentra de común entre Karadima, el fundador de los Legionarios de Cristo, Maciel, y Figari? Aquí está, yo lo denuncié esto hace años, son organizaciones espejo, están cortadas por la misma tijera. Yo dije aquí, lo que suceda con los Legionarios de Cristo, eso va a pasar con el sodalicio. O sea, ¿qué va a suceder con toda esa estructura educativa, política que ha logrado, por ejemplo, en México los Legionarios de Cristo y aquí... Que era grandemente más, o sea, no sé, 10, 20, 30 veces más grande que lo que es el sodalicio, ¿no? Era el principal financista del Vaticano, Maciel. Y aquí lo mismo estaba pasando en el Perú, ¿no? Con los colegios, con las universidades, con los cementerios que tienen el sodalicio. Esa estructura, una vez que salen las denuncias de abuso sexual y de persuasión coercitiva y todo, esa estructura permanece, porque ya está inserta en el Estado, en el aparato del país. El asunto es que ellos, bueno, ahí hasta lo que acabamos de describir son una fuerza económica importantísima, una organización que maneja mucho dinero, pero ¿por qué precisamente se les encarga a ellos? O sea, ¿por qué los líderes terminan siendo grandes abusadores? ¿Son para usted personas que tienen determinadas características que no quiso ver el Vaticano? Son psicópatas. Básicamente son psicópatas. Karadima, Marcial Maciel o Fernando Figari son psicópatas. ¿Y el Vaticano nunca se dio cuenta de eso? ¿Nunca sospechó? ¿Qué dijo un presidente de Somoza? Este es un son of bitch, pero es mi son of bitch. No les importa con tal de cumplir sus políticas, ¿no?
Claro, voy a tratar de traducir. Bueno, él es un hijo de perra, Sí. pero es mi hijo de perra, eso es lo Así que es. decía. ¿No? Bueno, ¿por qué ha podido progresar esto? Porque seamos realistas, o sea, los abusos que se han dado dentro del sodalicio no han sido a personas o a chicos de bajos recursos, de ignorantes o procedentes de familias débiles e ignorantes, sino más bien de familias de clase media alta y clases pudientes, ¿no? Muy pudientes. Eso es por la tendencia que tenía el sodalicio, ¿no? De buscar clase alta, porque, bueno, lógico, al final cuando los chicos ingresan a este tipo de grupos, las herencias se quedan con el grupo. Entonces, no es solamente admitir al chico, sino también todas sus propiedades, toda su herencia, ¿no? Entonces, es un beneficio económico muy redituable al final. Ahora, ¿Estamos hablando de lavados de cabeza familiares? Claro, el lavado de cerebro no, o sea, no hay inmunidad para el lavado de cerebro, ni grupos etarios que son inmunes, ni clase social. O sea, pueden ser pobres o ricos, pueden ser personas de 90 años, pueden ser chicos de 10 años. El lavado de cerebro pues, puede ser masivo. Y en este caso, no está hecho en base a torturas o combinaciones, está hecho en base al amor. Y sobre todo al amor más sublime que puede haber, que es el amor a Dios. Utilizan el amor para hacer el lavado de cerebro. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Cómo empieza? No, o sea, tratemos de simplificar, o sea, porque los chicos que entran al sodalicio entran cautivados porque están ahí con sus amigos, ¿no es cierto? Y luego van perdiendo el control, van quedándose. ¿Cómo es que se da? ¿Podríamos resumirlo? Es muy complicado, Enrique, muy complicado resumir eso. A mí me llevó años investigar eso, pero básicamente... Y comprenderlo, me imagino. Sí, sí, y asimilarlo en mi caso también. Pero básicamente buscan personas vulnerables con un espíritu solidario, con un espíritu de ayuda social, o con problemas familiares, o con hogares quebrados, problemas existenciales, y se aprovechan de cualquier debilidad de estas para poder captarlos, les dan identidad, les dan seguridad, les dan promesas de un gran futuro, de liderazgo, y ahí caen, ¿no? Y los aíslan de su familia. Definitivamente, eso es fundamental, aislarlo de la familia y de su entorno social. Se constituyen ellos su nueva familia. Así es. Por lo tanto, buscan una lealtad. A muerte. Claro, o sea, a muerte. La misma lealtad que tiene en términos generales, un hijo hacia sus padres. Ah, sí. Son capaces de denunciarte a la policía, son capaces de cualquier cosa. Tenemos que ir a una nueva pausa. Estoy con Héctor Guillén, un activista contra los abusos de la Iglesia Católica, los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Nos vamos a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de los abusos que se dan a otros niveles y que han sido causa de denuncias inmediatas, aunque hay antecedentes. No solamente ha habido abusos a seminaristas, abusos a niños y jóvenes miembros de grupos católicos, sino también de monjas abusos perpetrados por sacerdotes, pero también por obispos, por cardenales, y parece que esto es muy reiterativo. Hablamos de eso tras la pausa. Seguimos en modo avión con Héctor Guillén de Tamayo, un activista decidido, durante mucho tiempo solitario activista en Arequipa, contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Doctor Guillén, una de las cosas que ha ido más allá es que los escándalos no solamente son de abusos sexuales contra niños, contra menores de edad, lo que se conoce como pederastia, sino que los abusos se dan contra personas mayores de edad, seminaristas o sacerdotes por sus superiores, o monjas, por ejemplo, que son abusadas por los propios sacerdotes, o
casos pues que realmente han sido llevados a películas que parecían que no podían darse dentro de la iglesia, ¿no? Abortos dentro de la iglesia y este tipo de cosas. Ese tipo de denuncias están saliendo a la luz ahora, empiezan a cobrar fuerza. Esto también ocurre aquí, esto también ocurre en la iglesia de Arequipa, en la iglesia peruana. Las monjas son abusadas, los sacerdotes son abusados por superiores. Evidentemente, o sea, hay demasiada evidencia y esto me lleva a reiterarte que la tercera ola de la lucha contra la pederastía va a partir de América Latina. ¿Por qué? Porque aquí hay más poder político de la Iglesia Católica y también hay más poder de encubrimiento. Entonces, esto pues tiene cientos de años, ya no es ninguna novedad. Y la tercera ola va a partir de aquí, de América Latina, ya está partiendo. Usted me decía que tiene conocimiento cabal de, por ejemplo, monjas que han sido abusadas desde hace décadas por sacerdotes. Aquí no tanto como en lo que ha pasado en el África, ¿no? Lo que pasa es que en el África hay mucho SIDA, escondía el SIDA y esto figura en denuncias en el National Catholic Reporter, que ha llegado al Vaticano hace más de 20 años. Los sacerdotes pues, no podían ir a los prostíbulos y iban a los conventos de monjas y pedían a los superiores que les facilitaran monjas, ¿no? Y eran violadas. Cientos de monjas. María Donoghue fue una de las que denunció esto al Vaticano en el National Catholic Reporter. Eso está en papeles, en documentos. El asunto es que al final las monjas que son víctimas terribles de los abusos sexuales terminan creyéndose que ellas son las culpables de los actos de abuso sexual. No solo ellas, sino hasta los chicos, ¿no? Los seminaristas los miembros de los menores. Primero es un sentimiento de culpa feroz, ¿no? Que demora años en poder asimilarse y expresarse, ¿no? Esto lo ha negado el Vaticano. Ha salido, por ejemplo, este video que es de Rome Reports. Esto ha venido del Vaticano, que habla que no, que este problema es de manzanas podridas, unas cuantas manzanas podridas. No es institucional. ¿No? Pero después era tan grave el asunto que ya con la película Spotlight se vio la magnitud de esta tragedia, ¿no? de estos abusos, ¿no? Entonces yo me sentí muy orgulloso la noche que ganamos Spotlight, porque yo conozco a quienes estuvieron en esta película, en reuniones de SNAP, meses antes de que se presentara al Oscar esta película. Conocí a los protagonistas y conocí a Phil Saviano en una reunión en Washington. Phil Saviano fue el primero que entregó sus denuncias al Boston Globe y no le creyeron. Estuvieron guardadas ahí años hasta que se reactivó. Igual que lo que pasó en el Perú. Igual. O sea, es un modus operandi que se repite y se repite. Es tan grave el asunto que, bueno, al final todas estas denuncias fueron apoyadas por el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York. Y esto, CCR se llamaba, y esto fue llevado a la Corte Penal de La Haya. Se presentaron como 70 y tantos países con alrededor de 65.000 víctimas, ¿no? Representadas, presentando sus denuncias en la Corte Penal de La Haya para declarar a Ratzinger y a Levano, Sodano, varios cardenales, 4 eran en total, como responsables de crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente, por abusos y encubrimiento de víctimas sexuales, lamentablemente no aceptaron esta denuncia, pero sí fue aceptada en el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Ginebra. Y a raíz de ello salió este informe, es el informe de la Convención de Derechos del Niño del año 2014. Y en este informe se dice lo siguiente, ¿no? En el artículo 61, que se promueva la reforma del régimen de prescripción en los países en que éste impide a las víctimas de abuso sexual de niños obtener justicia y reparación. Ese artículo es prácticamente mandatorio para todos los países miembros de las Naciones Unidas.
y no lo estaba cumpliendo el Vaticano. Entonces, o cumplía con facilitar o iba a ser retirado de la Unión de Países Miembros, ¿no? Entonces, el Perú, por suerte, fue uno de los países que sí ha cumplido y ahora ya no prescriben los delitos sexuales aquí en nuestro país. Por lo menos se dio cumplimiento a esta norma, a esta recomendación internacional que salió en este pronunciamiento que sacamos nosotros, ¿no? Así que esto, pues, en contexto general es muy grande, muy peligroso, muy doloroso, pero estamos avanzando. Quiero tocarle el tema finalmente de un libro que acaba de salir y que empieza a tener una serie de repercusiones a nivel internacional. Es el libro de un periodista francés, donde habla de un poder gay dentro del Vaticano, donde existe un dominio muy pervertido que maneja el Vaticano, ¿no es cierto? El Vaticano como Estado, estamos hablando, porque el Vaticano no solamente es el centro de gobierno de la Iglesia Católica, sino es un Estado rico, por llamarlo de alguna manera, si es que nos apartamos del tema religioso. Cree que ese libro, escrito por un periodista, que es un libro de no ficción, basado en entrevistas a centenares de sacerdotes, obispos, disidentes de la Iglesia Católica, ¿cree que eso es creíble, es real, o es como dice el Vaticano, que no tiene sustentos reales? La vida sexual del clero es muy activa, es muy activa y eso lo sabemos desde siempre, ¿no? En las estadísticas de Pepe Rodríguez, un investigador de sectas y de comportamiento religioso a nivel europeo, hay estadísticas, se publica estadísticas que dice que 35% de los curas son homosexuales, que 60% tienen concubinas y que 95% se masturban, 95%. Bueno, así que no nos sorprende eso, ¿no? No, además recordemos que en la Iglesia Católica están empujados a un celibato forzoso, que no es una cuestión de fe, sino que es una norma que el propio Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, uno de los teólogos más importantes, dijo que era una cuestión de costumbre que cualquier momento podía levantarse. Podría ser. Iglesia, En este ¿no? momento hay más de 150.000 curas casados que están asociados en una institución que se llama MOCEOP. Es el Movimiento para el Celibato Opcional. Está en internet, uno lo puede consultar libremente. Una de las cosas que se sostiene en este libro es que precisamente este celibato forzoso es lo que ha permitido que mucha gente que estaba dentro del closet, por usar términos actuales, que quisiera disfrazar su homosexualidad, ocultarla, terminó refugiándose dentro de la iglesia. ¿Cree que eso es una cuestión creíble? Definitivamente, definitivamente. Hay quienes dicen que la iglesia pues, es un refugio de homosexuales y de pederastas. Hoy día, por ejemplo, Que son cosas distintas, ¿no es cierto? O sea, que tenemos que distinguir estas cosas, la homosexualidad de la totalmente independientes, independientes. No tiene que ver nada. Hoy día, por ejemplo, el cardenal George Pell, que es el tercero del Vaticano, ha recibido una condena por 50 años de cárcel por violación de 5 diáconos. El tercero del Vaticano, George Pell, en Australia. Hoy. Bueno, para terminar con la pregunta que me hacías al principio de esta entrevista, el Papa ha clausurado un evento, una cumbre sobre la pederastía en Roma, y él ha mencionado 8 puntos, ¿no?, que están aquí: la protección de los menores, la seriedad impecable, una verdadera purificación, la formación de los candidatos, el reforzamiento y verificación de las directrices de las conferencias episcopales, el acompañamiento de las personas abusadas, el mundo digital actual, la intervención, la injerencia de la Internet en las violaciones, y el turismo sexual, que no sé qué tiene que ver en esto. Estos 8 puntos son en los que ha basado sus conclusiones el Papa Francisco. Pero ECA, que es la entidad sucesora de SNAP, que conglomera 21 países hasta el momento, el Perú es miembro de esta institución,
ha sacado 21 recomendaciones, que las tengo aquí, que habla sobre rendición de cuentas. Están agrupadas en 3 acápites: rendición de cuentas, responsabilidad y transparencia, que se resumen en esto, se resumen en que se debe eliminar el secreto pontificio en los casos de abuso, que se debe denunciar todos los delitos de pederastía al Estado, a la policía, que se debe cesar a los obispos encubridores y que se debe establecer en el derecho canónico, en las leyes de la Iglesia, el principio de tolerancia cero a la pederastía y entregar los archivos de los pederastas al Poder Judicial. Doctor Guillén, el tiempo nos ha ganado. Le agradezco muchísimo por haber venido al programa y ayudarnos a comprender un poco este asunto que es doloroso, no digo para los católicos, para nuestra sociedad. Gracias nuevamente. No agradezco mucho el que, no sé por qué, pero bueno, creo que te he traído unos trofeos de guerra de toda una lucha y me honra que me hayas tenido en tu programa. Muchas gracias. Sí, doctor Guillén Tamayo, activista contra los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia Católica. Nos vamos a una pausa comercial. Regreso con Omar Irala, un especialista en opinión pública, para hablar de la popularidad de Vizcarra y de su gobierno.